Hello, everyone. My name is Mark. I am the sound and stream tech for the 10 a.m. service. I'm also the person that edits the sermon sections for both the 10 a.m. and 1 p.m. service for our secondary YouTube channel called RCC Sermons. The reason why I'm stepping in before this video starts is because if you're watching it and you're listening to the audio and wondering what's going on, you're not hearing things wrong. Um, we had the person that was operating the stream for the secondary service, the 1 p.m. service, um, accidentally was hitting certain buttons that they weren't supposed to. And as a result, it kind of just messed up the audio. The original audio, when Pastor was getting up to do his message, it was really, really, really loud. Unfortunately, I did the best that I could with the software I have at home to reduce that audio so that it doesn't sound too distorted. But unfortunately, it's not the greatest. It's better than what it was, but it's still not the greatest. I do apologize for that. We aren't professionals by any means. We're inexperienced people. We're learning as we go, unfortunately. We do the best that we can with what we got. So, again, we do apologize for the audio. It is what it is. So, with that being said, here's Pastor Rodrigo with today's message. Vamos a dar inicio al sermón de esta tarde. Y en nuestra lectura bíblica de hoy leímos el Salmo 84. Y el Salmo 84 es un salmo maravilloso porque es un salmo de gracia, poder y perdón. Casi que suena como el título de una telenovela, ¿verdad? Gracia, poder y perdón, ¿verdad? Pero de eso trata este Salmo 84. Recuerde que la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, otros los escribió Moisés, pero este salmo específicamente, el 84, fueron escritos de acuerdo al encabezado por los hijos de Coré. Así que Coré tiene que haber sido una persona muy conocida, muy importante en la historia del pueblo judío para que solamente nombraran los hijos de Coré. Cuando ellos leían los hijos de Coré ya inmediatamente sabían de quién eran. Es como hablar los hijos de Abraham Lincoln, los hijos de Thomas Jefferson. Ya la gente sabe quién es Abraham Lincoln, sabe quién es Thomas Jefferson. Cuando dijeron los hijos de Coré, ya las personas tenían una idea de quién era esta persona Coré. Así que ya iban a saber de quién se trataba. Pero nosotros en el siglo XXI quizás nos preguntamos, ¿y quién era Coré? ¿No es cierto? ¿Verdad? Bueno, Coré era un descendiente de la tribu de Leví, como lo fue Aarón y como lo fue también Moisés. Coré era uno de la tribu de Leví, así que tuvo él 3 hijos. Sus hijos, los que escribieron este Salmo 84, fueron Asir, Alcana y Abisaf. Esos 3 hijos de Coré escribieron el Salmo 84. Y entonces quizá me dice, pastor, pero ¿por qué es importante que nosotros sepamos o que mencionemos esta genealogía tan corta? Y la incluí en la introducción del sermón porque esto nos va a ayudar a entender cuán grande es la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que siempre va a ser más grande que nuestros pecados. Cuando nuestros pecados aparecen, la gracia y el perdón de Dios sobreabunda. Así que vamos a hablar un poquito de la historia de esto. Coré, Aarón y Moisés, como les dije hace un momento, eran familiares, descendientes de Leví, pero en cierta ocasión Coré se rebeló contra la autoridad de Moisés y entonces acusó a Moisés de que Dios no lo había enviado. De que quién le había dado la autoridad para estar guiando al pueblo de Dios en el desierto. Y decía que Moisés no tenía el respaldo de Dios. Así que montó toda una rebelión, consiguió algunas personas que le estaban siguiendo. Y ante tal rebeldía, Moisés tomó
a Coré y a todas estas personas que le estaban siguiendo a él en rebeldía y los llevó a la presencia de Dios, delante de Dios. Y ahí entonces el Señor aparece en escena. Imagínense como que usted estuviera viendo algo que sucede y Dios está escuchando y viendo qué es lo que sucede ahí alrededor del pueblo de Israel. Las personas murmurando, Coré levantándose en contra de Moisés. Entonces Dios le dice a Moisés: tráeme a Coré y a su familia y a todos los seguidores que necesito hablar con ellos. Así que en el libro de Números, en el capítulo 16, aparece esta historia. Les invito a que lean en su casa cuando usted llegue con tranquilidad, o durante la semana usted puede revisar el sermón y ir tomando sus notas. Recuerde, RCC Sermons en el canal de YouTube, y usted puede pausadamente estudiar sobre esto. Así que cuando Coré se había reunido a toda esta gente contra Moisés y Aarón, él al frente de la tienda de reunión. La tienda de reunión era donde la presencia de Dios llegaba y le daba las instrucciones a Moisés. Así que la gloria de Dios se apareció en ese momento ante todos ellos. Y entonces esto es lo que pasa. El Señor mismo le dice esto a Moisés y a Aarón también. Le dice: apártense de esta gente para que yo los consuma de una vez por todas. Imagínense, están ahí todos juntos haciendo, como dicen por allá en México, estaban hechos una bola ahí, ¿verdad? Todos ahí: mire qué pasa, Moisés, ¿por qué haces esto? Y entonces Dios les manda un mensaje, como que usted recibió un mensaje de texto de esos de alerta. Viene el tornado. Dios le dice: Moisés, Aarón, apártense de esta gente porque ya yo voy a terminar con ellos. Y gracias a Dios, Moisés y Aarón, me imagino que se recogieron la túnica y salieron corriendo de ese lugar. Porque podemos ver en Números, ahí mismo en el capítulo 16, en versículo 31 al 33, sucedió. La tierra se abrió, debajo de ellos se abrió la tierra y se los tragó. A ellos, a sus familiares y a la gente que se estaba rebelando, junto con todas sus posesiones. Imagínense que la tierra empiece a abrirse así como estas placas tectónicas como la del Cocos, y empieza a abrirse y a abrirse, se traga a estas personas y después se cierra. Imagínense el pánico que estas personas pudieron tener. Y dice la Biblia que entonces ellos bajaron vivos a los dominios de la muerte junto con todo lo que tenían, la tierra, y se cerró. Y de este modo fueron eliminados de la comunidad. Ya no existieron más. Pero el caso de que Coré y sus seguidores murieran no debería de extrañarnos a nosotros. Porque en la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ese era un juicio justo de parte de Dios. El que peca, muere. Pero toda persona que vive, porque toda persona que vive y que practica el pecado, está destinada a vivir lejos de esa presencia de Dios, de esa divina presencia de Dios. Así que ellos murmuraron, los hijos de Coré, las personas que andaban con Coré. Pero la pregunta para nosotros es: ¿por qué no murieron los hijos de Coré? ¿Por qué incluso siguieron viviendo y tuvieron la oportunidad de escribir el Salmo 84 y no fueron consumidos, tragados en la tierra? Y la respuesta la encontramos en la misericordia y la gracia de Dios. No hay otra respuesta que esa: la misericordia y el trato justo de Dios. Porque Dios es un Dios justo y Él no culpa a los hijos del pecado de sus padres. Delante de Dios, cada persona es responsable de sus propios actos y las decisiones que toma en su vida. No hay tal de que, yo le pasé una maldición a mis hijos y a los otros. No. Cada quien toma su propia decisión y tiene que lidiar con sus consecuencias. ¿Me entendieron bien? Así que por eso los hijos de Coré no fueron consumidos.
Ezequiel capítulo 18, creo que escribí mal la cita. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, Ezequiel 18, 20 dice así: la persona que pecare, esa morirá. Ningún hijo cargará con la culpa del padre, ni el padre con la del hijo. Así que si usted quiere buscarlo en la Biblia, no lo busque en Éxodo 18 porque no lo va a encontrar. Ese es un error mío. Es en Ezequiel 18, 20 en adelante. Dice, la persona que peque, morirá. Ningún hijo cargará con la culpa del padre, ni el padre cargará con la culpa del hijo. Y sigue diciendo, al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Pero vea qué bonito, así es como funciona la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Dice, pero si el malvado se arrepiente, de todos los pecados que ha cometido, obedece todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Así que podemos ver que posiblemente los hijos de Corea, al escuchar a su padre, quizás entre ellos meditaban, creo que mi papá está equivocado. Señor, perdónanos, nosotros no queremos ser parte de esto. Así que ellos se apartan y el Señor les da el perdón, la misericordia. Porque sigue diciendo aquí, vivirá por haber actuado con justicia, y Dios no tomará en cuenta todos los pecados que ese malvado haya cometido. Así que, qué hermoso saber que Dios es un Dios justo. Qué hermoso saber que Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que confiesa sus pecados. Porque la gracia y la misericordia de Dios siempre estarán disponibles para toda aquella persona que se aparta del mal y que quiere hacer la voluntad de Dios. Así que usted que nos ve a través de este video, si usted viene delante de Dios y le dice, Señor, perdóname por mis pecados, créame que la gracia y el perdón de Dios siempre estará disponible para usted. Porque el beneficio de esta decisión de arrepentirse, de confesar nuestros pecados, nos ayuda o nos da la llave para poder entrar en la presencia de Dios. Y los hijos de Coré lo entendieron muy bien, y por eso en el Salmo 84, del versículo 1 al 4, ellos explican estas bendiciones de poder apartarse del mal para poder estar deleitándose en la presencia de Dios. Así que en el versículo del 1 al 4, los hijos de Corea dicen esto: cuán hermosos son tus moradas, Señor de los ejércitos. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Y sigue diciendo, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre a Dios, al Dios vivo, el Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y aún el gorrión halla casa cerca de tus altares, y también la golondrina hace su nido para poner sus polluelos. Cuando estaba leyendo versículos bíblicos para escribir el sermón, y leí precisamente esto, que aún hasta los gorriones hacen su nido en la casa del Señor. Yo crecí en un hogar agnóstico, quiere decir que no creíamos en nada, no éramos ateos, pero no creíamos en nada, que nada fuera cierto. Pero mi abuela materna, ella era católica, y entonces ella me llevaba a jalado del brazo para la iglesia. Y en una ocasión que fui, el templo tenía el cielo raso, son muy altos. Muy lindos, pero había muchos gorriones, pajaritos volando de un lado al otro, ¿verdad? Yo no escuchaba al sacerdote, lo único que hacía yo era estar viendo los pájaros volar de un lado a otro, estar contando los pájaros. Pero yo creo que cuando Coré y sus hermanos escribieron este salmo, ellos miraban esa experiencia, que aún los gorriones les gustaba estar en la casa del Señor. Y sigue diciendo ellos, dichosos los que habitan en tu templo y sin cesar te alaban. Y ahí ustedes ven que termina esta expresión de este salmo con la palabra Selah. Y este término Selah
significa, de acuerdo a los expertos, significa un tiempo de silencio. Es un tiempo de quedarse quietos y meditar en lo que hemos leído, meditar en lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo en ese momento para con nosotros. Así que está diciendo, mediten un tiempo sobre las bondades de estar en la casa del Señor. Mediten un poco, deténganse ahí y piensen lo bueno que ha sido para ustedes estar en la presencia de Dios. Así que por medio de esto me surgen ciertas preguntas a mí y me pregunto, ¿qué es lo que experimenta usted cuando va a venir a la iglesia? ¿Qué experimenta usted cuando alguien le dice, vamos a la iglesia? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Es venir a la iglesia una fuente de bendición o es solamente una obligación social para usted? Cuando alguien le llama y dice, ¿vas a venir a la iglesia? Usted dice, ay, ahora ¿cómo le digo que no? ¿Qué pereza ir a la iglesia? O quizás usted dice, claro, ahí yo voy a estar. Y recuerda el salmo que dice, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor. Y dijimos, claro que sí, usted pasa por mí o yo voy por usted. O para nosotros, ay, otra vez el domingo, hay que levantarse temprano, solo todos los días me levanto temprano y ahora el domingo también. ¿Cuál es su emoción? ¿Cuáles son sus sentimientos para venir a la iglesia? Los de Coré y sus hermanos eran, yo hasta agonizo por querer estar en la casa del Señor. Me muero por estar ahí. Como cuando usted estaba jovencilla y jovencillo y miraba a la muchacha o el muchacho que pasaba ahí que estaba usted enamorado. Me muero por conocerle, ¿verdad? Así también Coré y sus hermanos se morían por estar en la casa del Señor. Y mi pregunta es, ¿cómo te sientes tú cuando vienes a la casa del Señor? Para el rey David y para Coré y todos los que escribieron estos salmos, estar en la casa de Dios, estar en la iglesia, era un privilegio para ellos. Y la presencia de Dios era tan importante que lejos de esa presencia de Dios, ellos podían sentir que agonizaban, que se morían. Ojalá que usted y yo tengamos los mismos sentimientos, la misma prioridad que tenía Coré y sus hermanos para estar en la casa del Señor. Porque hay un lugar que nos produce a nosotros esa emoción. No sé si usted tiene un lugar donde dice, ay, cómo me gusta a mí ir ahí. Bueno, ojalá que ese lugar para usted sea la casa del Señor. Y que en este lugar usted pueda experimentar esa emoción que experimentaron ellos. Pero reproducir esta experiencia del rey David y de los hermanos de los hijos de Coré solamente es posible si la persona decide vivir para Dios. Si la persona decide arrepentirse de sus pecados y vivir en una vida pecaminosa y dejarla atrás para recibir el perdón, la misericordia y la gracia de Dios. Y entonces así podrá encontrar el favor de estar en la presencia de Dios. Solo así aprenderá a enamorarse de Dios y querer pasar tiempo con Él. Porque la misericordia y el perdón de Dios son las puertas que abren y hacen posible que nosotros entremos a la casa de Dios y que estemos en su presencia. Esas son esas puertas, la misericordia y el perdón. Así que cuando usted venga a la iglesia, y usted sabe, nosotros tenemos doble puerta también de vidrio. Llámele a una puerta de esas la misericordia y llámele a la otra la puerta del perdón. Y cuando usted la abre físicamente, que simbolice que usted va a entrar aquí a disfrutar de estar en la presencia de Dios. Porque la misericordia de Dios siempre va a ser más grande, mejor y excelente que nuestros pecados. Nehemías decía lo siguiente acerca de la misericordia de Dios. Pero tú en tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre. Que Dios tan bondadoso eres tú, que Dios tan misericordioso eres tú.
Eres un Dios de misericordia, eres un Dios justo. Así que en el Salmo 84, del versículo del 1 al 4, Coré y sus hermanos se dedican a escribir esto. Es importante, es necesario, es urgente estar en la casa de Dios. Es tan importante, es tan necesario que aún en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, encontramos el 10:25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien animándonos unos a otros porque los días son malos. Así que siempre hay ventaja en estar en la casa del Señor. Espero que esa sea su decisión. Y cuando nosotros leemos el Salmo 84, la segunda sección que miramos ahí es del versículo 5 al 9. Y aquí en este versículo presenta la vivencia de un adorador que se dirige a Jerusalén, al templo de Dios. Y en este salmo explica todas las dificultades que los adoradores de ese tiempo tenían para subir al monte de Sión, donde estaba el templo de Dios, para llegar ahí. Mi pregunta, ¿tiene usted alguna adversidad para venir a la casa del Señor? ¿Será que tiene que luchar contra su esposo o a su esposa o sus hijos para poder venir a la casa del Señor? ¿Cuál es su adversidad? Yo quiero que usted piense un poquito sobre la adversidad que tenían estos hombres y mujeres que subían al templo de Dios a adorarlo. Así que estos adoradores tendrían que atravesar un valle que le llamaban el Valle de Kidrón. Este valle tenía a un lado las montañas del Monte de los Olivos y del otro lado estaba el Monte de Sión, donde estaba el Templo de Jerusalén. Y ese valle, para atravesar ese valle, era famoso. Este valle era famoso porque era una región muy peligrosa. No es como usted ahora viaja en una autopista, en un carro bien cómodo, policías por todo lado. No, era una región muy peligrosa, lleno de peligros naturales, serpientes, animales salvajes. También bandidos que asaltaban a todos los peregrinos que iban rumbo a Jerusalén y los asaltaban, tal como le sucedió al hombre en la parábola del buen samaritano, que fue golpeado, que fue robado y abandonado a punto de morir. Así que era un camino difícil, no era fácil, pero aún con estos peligros que representaba cruzar este valle de la muerte, este valle de la sombra, que también es el mismo valle que el salmista en el Salmo 23 se inspiró cuando dice: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, se está refiriendo a este mismo valle. Aún con el peligro que representaba cruzar este valle, ellos iban llenos de gozo. Los peregrinos iban alegres para adorar al Señor, porque se dirigían a la casa de Dios. Se dirigían a la casa del Padre Celestial lleno de gozo, porque el Señor, Dios, era el que les infundía a ellos la fortaleza y era el que les quitaba todo temor para seguir adelante. Porque su amor por Dios era tan grande que no le asustaba nada. El amor a Dios se perfeccionó tanto que sus corazones no tenían temor. Y es que razón tenía el apóstol Juan cuando él escribió lo siguiente en 1 Juan 4, 17 al 18. Y él decía: al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio. Y sigue diciendo: si no podemos estar ante Dios con confianza, vivimos como Él vivió en este mundo. Y después Juan termina diciendo: en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Así que no tengan miedo. Hay personas que les he compartido el mensaje del Señor y cuando les estoy hablando de Cristo dicen: no sé, es que
me gustaría, pero tengo miedo que si yo acepto a Cristo, después yo caiga en pecado y le abandone a Él. ¿Han escuchado eso alguna vez ustedes? Yo lo he escuchado muchísimas veces. Pero yo le quiero decir que el Señor Dios Todopoderoso te ama tanto, que no debes de temer, que una vez que tú le recibes como Señor y Salvador, te vas a enamorar de Él. Y tu amor por Dios se va a perfeccionar de tal manera que Él va a cuidar de ti. Y Él va a estar ahí con su misericordia, con su amor y su perdón, cuidando cada día de ti. Porque en esta clase de amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa el temor afuera. Así que es por esta razón que los cristianos que amamos a Dios no debemos de temer. No debemos de tener temor cuando nos venimos y nos acercamos a la casa de Dios. No debemos de tener temor cuando debemos de atravesar esos valles peligrosos que vienen en la vida nuestra. Porque hay momentos en que atravesamos valles dolorosos y muy dolorosos. Por ejemplo, cuando la salud, la economía o la vida familiar está en peligro. Cuando uno de nuestras hijas o hijos están enfermos. Cuando no sabemos qué hacer. Son valles peligrosos. Pero no deberíamos de temer porque debemos de saber que nos estamos presentando con gozo delante de la presencia de Dios, sabiendo que Él cuidará de nosotros. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 5, depositen toda su ansiedad, depositen todas sus peticiones al Señor y Él cuidará de ustedes. No sé cuál es tu preocupación, no sé cuál es tu temor hoy, pero créame que no tengas miedo, solamente adora al Señor y dile, Señor, gracias, porque aunque yo no sé cómo, yo sé que tú me vas a librar de este valle de la muerte. Yo sé que tú vas a extender tu mano salvadora y me protegerás a mí y protegerás a mis hijos, protegerás a mi familia. La pongo en tus manos, las mejores manos donde pueden estar del Dios Todopoderoso, que vela y cuida por sus hijos y por sus hijas. Es por eso que en el Salmo 84, del 5 al 9, ellos dicen, qué alegría venir a la casa de Dios, qué alegría estar en el templo, dice, qué alegría literalmente, dice Coré, dice, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Es alegre, alegría incluso cuando pasen por el valle de Kidrón, en el valle de la muerte. Dice, cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Ahí en medio de su problema, usted puede decir, gracias Señor porque no me has abandonado. Gracias Señor porque si no fuera por ti, yo no sé dónde estaría en este momento. Por eso hay alegría, hay gozo en el corazón, hay paz y tranquilidad. Y si no, hoy es un buen día para decir, Señor, yo quiero sentir esos manantiales de paz en mi corazón. Yo quiero vivir como vive el Salmo 1, que dice que el Señor nos pastoreará y nos llevará a un lugar de pastos delicados, a un lugar de tranquilidad, de pastos verdes. Un lugar donde el fruto siempre estará a tiempo. En un lugar donde nuestras raíces son fuertes. En un lugar donde en lugar de un valle de muerte se convierta en manantiales refrescantes. Y es que siempre que usted encuentre un manantial, usted va a encontrar vida. Es en los manantiales donde los animales llegan a tomar agua. Es en los manantiales donde los árboles alrededor crecen, donde dan fruto a su tiempo. Y así quiere el Señor que tú puedas tener la convicción de enfrentar esos valles de muerte que pueden venir a tu vida en cualquier momento. Sigue diciendo, las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Versículo 7 dice, ellos se harán cada día más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob.
Y me gustaría que usted tomara ese salmo. Si usted trae su Biblia, póngale un highlight ahí. Si lo tiene en su teléfono, donde usted tenga, guárdelo. Porque si usted es una hija de Dios, si usted es un hijo de Dios, usted puede estar en la presencia de Dios y hacer lo mismo que hizo Coré. Señor, escucha mi oración. Escucha mi petición. Y créame que Dios no es un Dios sordo. Dios no es como estos muñequitos que ponen en algunos restaurantes y dicen, no veo, no oigo, no digo. No, Dios está atento porque Él es un Dios vivo. Él está atento a la voz y al clamor de sus hijos. Por eso no tememos. Por eso no tenemos miedo. Porque si Dios nos escucha y si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿de qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a tener miedo? Y el versículo 9 dice, oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo, nuestra bondad, a quien has ungido. Así que después de leer estos 4 versículos, tengo más preguntas para ustedes. Las mismas que me hice yo cuando estuve leyendo este texto. Mi pregunta es, ¿qué necesitas para vivir confiado y tener el gozo aún en los momentos difíciles de tu vida? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué necesitas para confiar en Dios y tener la certeza de que Él escucha tus oraciones? De que no se quedan pegadas ahí en el cielo raso o en las paredes. ¿Qué necesitas para tener esa fe firme de saber que cada vez que abres tu boca y abres tu corazón, Dios escucha tus oraciones? Porque si usted es un hijo o una hija de Dios, yo le quiero decir algo. La Biblia dice que aun cuando nosotros no sepamos qué decir o qué pedir en oración, el Señor usa el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, intercede por nosotros. Así que no tengamos miedo. Es un lugar de gozo. Es un lugar de esperanza estar en la presencia de Dios. Anhelemos estar en la casa del Señor. Anhelemos estar en la casa de Él. Porque si hay una respuesta a estas preguntas es hacer lo mismo que hicieron los peregrinos que cruzaban ese valle de sombra y de muerte. Ellos iban alegres, ellos iban confiados porque iban a adorar al único y sabio Dios, a Hashem, a Adonai, a Rafa, a Elohim, al Dios fuerte, el Señor, el Dios todopoderoso. A ese es el que iban a adorar. Por eso, aunque estaban caminando en un lugar de peligro, ellos iban determinados para reunirse con ese ser supremo, con el único y sabio Dios, el Dios de la misericordia, el Dios del perdón y el Dios que fortalece. Porque sí, Dios también te fortalece y te da poder cuando ya no tienes ninguno. Cuando estés a punto de tirar la toalla, cuando estés a punto de abandonar tu fe, es el momento en que le dices, Señor, aumenta mi fe. Y créame que Él la va a dar, así como da la sabiduría, también da la fe y la da en abundancia a todo aquel que la pide. Porque no debemos de olvidar que como creyentes tenemos acceso libre y sin restricción ante la presencia de Dios. Cuando hablas con Dios, Él no le dice, oh, pero ya viniste en la mañana, ¿por qué vienes ahora en la tarde también? No, tenemos acceso directo delante de Dios. La puerta de la misericordia, de la gracia y del perdón están abiertas para nosotros. Por eso el libro de Hebreos en 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Con toda confianza. Porque esa es nuestra casa también. Él nos ha adoptado como sus hijos y como sus hijas. Y como Padre bueno, como Padre celestial, Él cuida y Él vela y anhela reunirse con cada uno de nosotros. Y es ahí en la presencia de Dios donde recibimos misericordia y encontramos gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Cuando más la necesitas. Y la necesitamos todo el tiempo. Porque cuando las cosas van bien,
A veces tendemos a olvidarnos de Dios. Cuando las cosas van mal, las personas tienden a renegar de Dios. Por eso el libro de Proverbios dice: Señor, no me des más de lo que necesito, ni menos. No me des más de lo que me necesito, ni me des menos de lo que necesito, porque puedo ir a robar y ofender tu nombre. Dame lo necesario para vivir, para tener contentamiento en esta vida. Por eso también la gracia, la misericordia de Dios y su fortaleza está disponible para nosotros cuanto más la necesitamos. Y esto me lleva entonces a nuestro tercer punto. Y ese punto es la tercera sección del Salmo 84, que nos habla acerca de las bondades de confiar en Dios. Las bondades de depositar nuestra fe sincera en Dios y no en los hombres, no en la religión, no en el dinero, no en el trabajo, no en nadie más de este mundo, ni en nada de este mundo, sino solamente en nuestro Ser Supremo, Adonai, Hashem, Rafa, el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Y el Salmo 84, en la última sección de este Salmo, dice así: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Un día en tus atrios mejor que 1000 en otro lugar. Y decían ellos: prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir una buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor es nuestro sol, y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. ¿Escucharon bien eso? ¿Me escucharon bien? ¿Sí? El Señor no niega ningún bien a los que hacen lo correcto. Por eso, bien dice el Nuevo Testamento: todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Dios que está allá en lo alto. Porque Dios no niega nada bueno para sus hijos. Y sigue diciendo: oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Confiar en Dios es tener fe en Dios. La palabra fe es una palabra muy religiosa, muy de nuestro diccionario religioso, la fe. Pero la fe es esa confianza. Esa palabra la entendemos todos, ¿no? Confiar en alguien, podemos confiar en Dios. No, como dice la Biblia, algunos confían en carros de batalla, en las armas, en el dinero. No, nosotros confiamos en Dios. En Él nosotros hemos puesto nuestra confianza. Así construimos y fortalecemos nuestra fe cuando elegimos vivir para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Por eso cuando ponemos nuestro ego en las manos de Dios, es cuando buscamos no figurar, sino servir como lo haría un portero en el templo de Dios. Vea qué bonito, como dice Coré. Él no dice: yo quisiera entrar en el templo del Señor y ser el sumo sacerdote, la persona que todos están viendo. No, ellos dicen: nosotros queremos servir en su casa, y aún siendo los que abren la puerta, los que limpian la iglesia, los que desarman el tabernáculo y lo llevamos de un lugar a otro, los que reparamos el driveway de la iglesia. Y gracias a los hermanos que estuvieron trabajando en esta semana. Ellos no anhelaban figurar, anhelaban servir en la casa del Señor. Y eso es poner nuestro ego en las manos del Señor. Decía Ricardo Larín, un actor argentino que ganó recientemente un Oscar, y en una entrevista le preguntaban qué era lo más difícil para él. Y él decía: lo más difícil para mí es mantener mi ego bajo. Porque somos tendientes a siempre a ver que alguien reconozca nuestro trabajo. Nos gustan las palmaditas en la espalda. Nos gusta que nuestro nombre sea muy popular. Pero los que aman a Dios, aman estar en la presencia de Él, no para elevarse ellos, sino para que Dios sea glorificado. Y esto lo entendió Juan el Bautista.
Él dijo, Señor, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Así que cuando usted esté en la casa del Señor, cuando usted venga a la iglesia, anhele servirle a Él más que figurar. Porque cuando usted le sirve a Dios, su amor a Dios crece, su fe en el Señor crece y el favor de Dios está sobre ti. Deuteronomio 24 dice esto: pues el Señor su Dios va con ustedes, Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Cuando nosotros ponemos nuestro ego abajo, sabemos que no estamos victoriosos por nuestras fuerzas o porque somos muy buenos. Estamos en pie y con fe porque el Señor pelea nuestras batallas. Él es la fuente de nuestra fe, Él es la fuente de nuestro gozo, Él es la fuente de nuestra bendición. Así que recuerda que en la presencia de Dios encontramos gozo, fortaleza y nuestra fe crece. Así que no desaproveches la oportunidad de tomar ventaja de que la presencia de Dios en tu vida, porque eso trae victoria, eso trae fortaleza. Así que si usted que me está viendo por la internet y usted vive aquí en la región de Illinois y usted está por acá, venga, reúnase con nosotros. Si usted se reunía antes en una iglesia cristiana y ha dejado de reunirse, venga, reúnase con nosotros. Si usted que está aquí ha perdido la esperanza y dice, ya estaba a punto de no regresar a la iglesia, bueno, es el momento de reafirmarse con el Señor y decir, Señor, yo te necesito. Porque es mejor estar un día en la casa de Dios y en su presencia que 1000 fuera de ellos. Amén. Que el Señor esté con ustedes.